tanto entre los seguidores de Lula como entre los seguidores de Bolsonaro, ¿has podido entender esta ambigüedad? Y no creo que sea meramente circunstancial, sino intencional de Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que, cómo se lee, qué es lo que pretende con esta ambigüedad? Porque hay algunos medios de comunicación acá en México que reportan que Bolsonaro no ha aceptado los resultados. De hecho, si recuerdo bien, desde el viernes, el doctor Alfredo Jalife nos adelantaba que iba a ser una votación, una elección muy cerrada, y que Bolsonaro se iba a rehusar, a negar a aceptar estos resultados. Y bueno, pues esto que nos reporta de los simpatizantes de Bolsonaro sería nada más un elemento que abona a esta incertidumbre. El propio Lula ayer le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador que no podía confirmar su visita a México debido a que no se ha pronunciado el actual presidente Jair Bolsonaro sobre los resultados de las elecciones. ¿Qué escuchas? ¿Qué te dicen, Alina? Mira, es una situación bastante complicada, Vicente, en ambos sentidos, ¿no? Tanto del bolsonarismo como de la parte de Lula. Creo que hay mucha crítica sobre cómo el Partido de los Trabajadores de Lula, mientras fueron gobierno, se dedicaron a ganar elecciones y abandonaron las calles, ¿no? Una crítica que me la paso haciendo en México y que me da mucho miedo venir a corroborar en otras latitudes, que eso ocurrió también y permitió el golpe de Estado en Bolivia, en Honduras, etcétera, ¿no? Como parte de estos gobiernos progresistas, una de las grandes críticas, y Brasil no es la excepción, es que durante los gobiernos abandonó la formación política, enfocarse en el relevo de cuadros, y cuando las derechas regresan en forma de neofascismo, regresan dando golpes de Estado, tú sabes, ¿no? La gente exiliada, los grandes liderazgos acusados de mil cosas, el llamado lawfare, los golpes blandos, los impeachment. Entonces hay una crítica ahí de no replicar, ¿no? Esas estructuras meramente partidistas por la parte de Lula. Hay sumamente mucha preocupación, ¿no? De creer que pues no se puede asegurar que se pueda avanzar incluso en las propuestas hechas durante la campaña. Hay mucho miedo dentro de los sectores de izquierda que, teniendo un legislativo sumamente conservador, no vaya a poder lograr cumplir esas promesas, ¿no? Y no tanto porque no haya voluntad política, sino porque no haya esa correlación de fuerzas o se logren los grandes acuerdos, a pesar de que hay confianza de que Lula es un gran conciliador, ¿no? Es un gran negociador, y por eso es que en un momento ni siquiera con Estados Unidos había confrontaciones. Obama hablaba maravillas de él, cosas así, ¿no? Entonces ya después Obama se retrasó un poco, pero el punto es que en ese sector creo que hay mucho entusiasmo porque se puede avanzar en la consolidación de, por ejemplo, los comités populares que se crearon ya de cara a esta elección, o tiempo atrás, también para la liberación de Lula, esta gran campaña de Lula Libre, que logró consolidar el movimiento que también hoy da la victoria a Lula da Silva. Entonces hay preocupación. Hoy hablaba, simplemente fuimos a un café, y ahora te digo también la situación de seguridad aquí. Fuimos a un café donde hay militancia de movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el famoso MST, que de hecho hace unos días fue considerado este movimiento como uno de los más importantes en el mundo por Noam Chomsky, que se encuentra aquí en Sao Paulo. Y por otro lado, el bolsonarismo está pues obviamente alentado por todas las declaraciones preelectorales que hizo el actual presidente, de que desconfiaba del Tribunal Supremo Electoral, que no confiaba en las encuestas, y que al final los resultados también le daban un poco la razón, ¿no? En que no había tanta diferencia como las encuestas decían. Entonces, bajo esa lógica, bajo las cientos, incluso miles de mentiras que hace unos días Brasil de Fato decía que durante estos 4 años al menos han logrado identificar más de 6,000 mentiras dichas por Jair Bolsonaro. 6,000. Todo eso pues hace que haya una población envalentonada diciendo que él tiene la razón, y también es producto de la criminalización de los medios de comunicación en contra de Lula da Silva, que durante el proceso del Lavallato, que lo puso en prisión, ¿no? Con pruebas falsas, todo un montaje digno de haber sido orquestado por Loret de Mola. Bajo esa lógica la gente tiene una percepción también, ¿no? Es como en México, que después de la campaña del 2006 la gente sigue creyendo que Andrés Manuel es un peligro para México. Entonces, los medios de comunicación atacando a Lula da Silva, al Partido de los Trabajadores, durante 20 años, ha tenido consecuencias en la sociedad brasileña. Y hay gente que realmente
entrevistaba y me decía, el día de las elecciones, yo creo que Bolsonaro es alguien honesto, a pesar de que ha dicho más de 6,000 mentiras, que me decían que Lula era un corrupto, que por eso había estado en la cárcel, y por más que les preguntabas, pero ¿por qué salió entonces? ¿No? Y decía, es que tiene conexiones, cuando en realidad el gobierno en su momento no necesariamente es que fuera de izquierda. Entonces, cosas totalmente contradictorias, una sociedad muy al estilo trompista, ¿no? El bolsonarismo es un claro reflejo del avance de las ultraderechas a escala global, lo cual, insisto, debería estarnos poniendo a pensar en México qué hacemos, qué no hacemos, en dónde se pone el acento, la autocrítica. Y la otra es que también este país, ¿no? Me siento como muy abrumada en ese sentido. Salir a las calles es horrible, ¿no? O sea, a decenas de personas, sean corresponsales, sean citadinos, sean habitantes de Sao Paulo, he conocido en estas 2 vueltas, en tan solo estoy hablando de 2 semanas y media que me he encontrado en Brasil, bueno, casi 3 semanas en los últimos meses. No hay persona que no me hable, que no quiere salir a la calle porque no sabemos si nos van a robar el celular. El domingo fue sumamente complicado estar grabando porque a toda la gente le estaban robando, ¿no? Es una situación sumamente complicada la que se vive y que incluso limita, ¿no? Las coberturas como estas. Es sumamente peligroso salir a la calle. A los compañeros de los medios públicos estaban haciendo una transmisión afuera de su hotel y pasaron y acabaron la transmisión, les robaron, ¿no? Les han robado cámaras, les han robado audífonos. Y ante esa situación, o sea, me parece alucinante que haya miles de personas todavía optando por esta vía. Entonces, es una sociedad muy polarizada que ha sido consecuencia también de los grandes medios de comunicación y hay que pensar realmente las responsabilidades que históricamente han tenido los Ciros, los Loret, ¿no? Que van sembrando esas narrativas, aunque no sean ciertas, aunque no estén sustentadas, se queda en la población, pero también esta necesidad de dialogar con esos que no son el enemigo, ¿no? Con esa gente que se cree fifí, esa gente que se cree de las grandes élites y que no lo es, pero está convencida porque tiene un velo por los medios de comunicación, etcétera. Entonces, hay muchos sentires, pero al mismo tiempo es complicado salir a la calle y entenderlo, ¿no? Entonces, un poco hablar con la gente que está alrededor, si vas al café, hablar con ellos, y la verdad hay mucha preocupación, digo, de ambos lados, ¿no? Uno que llegue Lula y los otros están preocupados de que el bolsonarismo siga creciendo y más con este factor de que en tan solo un mes lograron 7 millones de votos, ¿no? Lograron juntar 7 millones de votos en un mes para la segunda vuelta y estuvieron a punto de volver a ganar en estas elecciones. Entonces, pues es un poco el panorama que se vive bastante tenso, complicado, en algunos momentos deprimentes, pero también en otros con una esperanza de que estas grandes alianzas puedan lograr avanzar nuevamente en un proyecto que acabe con el hambre, la pobreza y la desigualdad, Vicente. Entonces, nada más para confirmar, para resumir, me corriges si estoy equivocado, a pesar de que el presidente actual, Jair Bolsonaro, haya reconocido tras su derrota que las manifestaciones, las protestas son fruto de la indignación y un sentimiento de injusticia sobre el proceso electoral, y a pesar de que pida que sean pacíficas, ya autorizó el inicio del proceso de transición con el equipo del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, Alina. Así es, o sea, palabras más, palabras menos, lo que dice es primero agradecer a esos 58 millones de personas que votaron por mí. Las manifestaciones que están llevando a cabo son productos, ¿no?, de esta indignación, él lo dice. La otra es que él se seguirá conduciendo conforme a la Constitución. Eso deja la ambigüedad, ¿no?, de hasta dónde la Constitución, él cree que así en la concepción de un Jair Bolsonaro, la Constitución le va a dar para hacer berrincho, ¿no? Lo cierto es que en ningún momento desconoció la cifra de electores, la cifra de los votos que recibió, se le veía en un semblante bastante molesto, y también en ese sentido, al reconocer, ¿no?, los votos obtenidos y que hay gente molesta, pero no les alienta a pronunciarse en contra del tribunal, ni mucho menos, eso dejaría implícito que hay un cierto reconocimiento, aunque no dice que, o no felicita, ¿no? Más bien ese es como el tema, no es que no reconozca, o sea, intrínsecamente lo está haciendo,
Sin embargo, no dice felicidades a Lula, todo mi apoyo, ni mucho menos, ¿no? Lo que queda, digamos, claro es que no ha habido un desconocimiento institucional, no hay un desconocimiento electoral, y si él se refiere a seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución y todo el dispositivo legal, ¿no?, alrededor de materia electoral, pues lo que dice es que pues se estarán preparando para esta transición presidencial, lo cual Lula da Silva en sus redes sociales de alguna forma también ha insistido, ¿no?, que se prepara para que Brasil entre en una nueva etapa, lo ha dicho así en redes sociales durante todo el día, sobre todo después de este mensaje de Jair Bolsonaro, lo cual también implica, ¿no? O sea, creo que hay muchos mensajes cruzados, muchos mensajes por descifrar. Lo cierto es que ahorita no ha habido una alteración del orden democrático, que en realidad esa es la preocupación, ¿no? Que se llama un golpe de Estado, a desestabilización. Eso no lo hay de ningún lado. Lula está reconociendo, ¿no?, que va a haber una transición, o sea, palabras más, palabras menos, mientras Jair Bolsonaro está reconociendo los votos que recibió, es decir, que es el perdedor, ¿no? Entonces ahí hay muchos mensajes y cada medio de comunicación lo está tomando. Obviamente hay que tener claro que hay muchos medios de comunicación de derecha que están insistiendo en posicionar esta idea de que no ha reconocido los resultados, tratando de crear confusión dentro de sus seguidores, principalmente alentándolos, ¿no? Esa es la lectura, a que sigan manifestándose. Pero eso no lo dijo Jair Bolsonaro, no ha llamado a desconocer los resultados, no ha llamado a protestar contra el tribunal, no ha llamado a una desestabilización, al contrario, dice que se va a mantener en el margen de la Constitución. Eso yo lo infiero, ¿no?, con toda responsabilidad de lo que implica hacer un análisis como este, que estaría reconociendo los resultados y no le quedaría de otra más que comenzar esta transición presidencial. Y la otra es tener muy claro que el bolsonarismo no se acaba ahora, ¿no? Y es lo mismo que hemos visto con un Donald Trump, que el perder las elecciones no ha significado perder un movimiento de masas en Estados Unidos, e incluso se habla de la posibilidad de que Donald Trump pueda ser electo en las próximas elecciones, ¿no? De eso creo que estamos hablando también en Brasil, del hecho de que hay un movimiento ahí que, a pesar de que no está plenamente organizado, no significa que se va a ir a su casa. Es un movimiento que va a permanecer en este país y que seguramente Jair Bolsonaro, y hay muchas especulaciones, que pueda competir por algún cargo, sea como senador, sea como diputado federal, o incluso en las próximas elecciones como gobernador de Río de Janeiro, donde tiene un gran bastión electoral. Pues mi querida Lina, te agradecemos este enlace y espero que sigamos al pendiente de las reacciones luego de este mensaje ambiguo de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, luego de las elecciones de este pasado domingo. ¿Por qué no compartes tus trincheras, tus redes sociales, para que la gente también esté al pendiente de lo que está subiendo, querida Lina? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, aquí seguiremos un par de días más antes de regresar a México, y después no lo sé todavía, pero parece que este fin de semana estaremos en Nueva York. Me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista. Creo que hay más que ofrecerles información. Creo que estoy arrojando más preguntas que respuestas, pero bueno, ayudemos a descifrar todo este enigma juntos y juntas. Y pues bueno, te mando un abrazo, querido Vicente, a ti, a todo el equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura que hace posible estas coberturas. Claro que sí, un abrazo para ti también hasta Sao Paulo. Es Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, hablando con nosotros sin censura.